En esta ocasión estamos en el capítulo 3, los versos del 1 al 10, donde el hermano leyó la palabra y el mensaje lo hemos titulado Actitudes que impactan. Oremos. Amado Padre, gracias por la bendición de estar en tu nombre reunidos para traer tu palabra en esta mañana, Señor. Ahora nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu sea el que nos use. Habla a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, usted y yo hemos sido llamados por Dios para ser parte de su iglesia. Y es nuestra responsabilidad que, siendo parte de ella, ejerzamos influencia en un mundo que no le conoce. El Señor lo dijo claramente cuando habló de que debíamos ser sal y ser luz. O sea, debemos ejercer influencia. Ahora, para poder ejercer influencia, necesitamos aprender a responder ante las cosas que nos ocurren a la manera de Dios. Y usted podrá pensar, ¿cómo podemos responder a la manera de Dios? Bueno, tomándonos el tiempo para ofrecer una respuesta que esté basada en la reflexión de lo que Dios quiere para nosotros y de cómo podemos glorificar su nombre. Es entonces cuando decidimos asumir ciertas actitudes. O sea, no estamos obrando de una manera impulsados por emociones, sino que estamos respondiendo ante lo que nos ocurre, eligiendo actitudes que glorifiquen el nombre de Dios, actitudes que impacten en la vida de otras personas que no le conocen. Y de eso precisamente se trata el sermón de esta mañana. El apóstol Pablo, en su relación con la iglesia de Tesalónica, modeló actitudes que impactaron la vida de esta iglesia de una manera poderosa. Aun cuando ya el apóstol no estaba con ellos, su huella había quedado. ¿Qué había hecho? Sencillamente representar al Señor Jesucristo en esta iglesia. Y por eso este pasaje nos deja ver algunas actitudes que impactan la vida de otras personas cuando nosotros las asumimos, porque son actitudes que reflejan el carácter de Jesucristo. Por eso quiero invitarles a que juntos reflexionemos en ella y sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. Intentemos modelar algunas de ellas o todas para la gloria de nuestro Dios. En este pasaje vamos a ver 7 actitudes del apóstol para con los hermanos de Tesalónica. Las voy a mencionar y después iremos sobre cada una de ellas detenidamente. Afecto, sacrificio, compasión, protección, deleite, gratitud e intercesión. Vamos entonces a mirarlas a lo largo de este pasaje. En primer lugar, afecto. Dice el capítulo 3, verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Bueno, el afecto habita en la vida de aquel que realmente tiene al Señor y es un afecto genuino cuando realmente está motivado, en primer lugar, por nuestro amor al Señor y en segundo lugar, por el amor a otros. Quiero explicarle que cada una de estas actitudes giran en torno a una relación personal con Dios. No se trata solamente de decir que le conozco, sino de vivir en esa relación. En primer lugar, como dije, afecto, dice él, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Este pasaje abre con estas palabras, por lo cual. Y estas palabras son una especie de enlace, un enlace con la sección anterior. En el capítulo anterior, allí en su cierre, dada la actitud de Pablo con los creyentes de Tesalónica, él les había dicho en el capítulo 2, verso 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y ahora dice, no pudiendo soportarlo más. No. O sea, él no podía soportar la distancia que lo separaba de sus hermanos, de sus hijos espirituales. No podía soportar el desconocimiento de la condición espiritual de ellos.
Y esto es una evidencia del afecto genuino del apóstol, el afecto fuerte que sentía por sus hermanos, que iba mucho más allá de puros sentimientos y emociones. Era algo intenso. Se había visto forzado a separarse de sus hermanos. Estaba preocupado por ellos, a pesar de que él tenía también sus propios problemas. Dice el verso 7 del capítulo 3, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad, él tenía necesidad, y dice, y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Tenía sus problemas, tenía sus necesidades, pero el afecto que sentía por sus hermanos estaba más allá de sus problemas. Es una actitud de alguien que se ha desprendido del egoísmo, se ha desprendido de su propia preocupación personal para enfocarse en los demás. La misma actitud que asumió el Señor cuando en Filipenses capítulo 12 nos dice que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y se humilló para venir a esta tierra y hacer posible nuestra salvación. De hecho, el apóstol tenía un afecto tan fuerte por ellos que declaró, no pudiendo soportarlo más. Bueno, cuando usted es capaz de manifestar un afecto semejante por otros, no podrá pasar desapercibido, no podrá ser ignorado. ¿Por qué? Porque esa no es precisamente una característica que hoy abunde. Vivimos en una sociedad marcada por el egoísmo y la hipocresía. Hoy la gente piensa más en sus propios problemas que en los problemas de otros. El Señor nos advirtió que llegaríamos a esos tiempos. Una sociedad marcada porque el amor se enfriaría. Por eso cuando aparece alguien que es capaz de mantener o mostrar un afecto por otros de una manera tan auténtica, la gente indudablemente lo notará. No hay cosa que más impacte a una persona que encontrar a alguien que sea capaz de interesarse en sus problemas. ¿Verdad que sí? A usted y a mí nos gusta que la gente se preocupe por nosotros, que la gente nos note, que la gente intente acercarse a nosotros y nos pregunte sobre nuestros asuntos. El doctor o el escritor Carlyle decía en su libro Cómo ganar amigos que no hay cosa que llame más la atención a una persona que su propio nombre, ¿verdad? No le diga a alguien un apodo, llámelo por su nombre. Y que alguien se acerque a hacerle preguntas acerca de sus problemas. Estamos diseñados con esa necesidad. Y cuando alguien aparece supliéndola, indudablemente nos impactará. Y esa es la primera actitud que impacta es el afecto. Pero no un afecto enmarcado en palabras, simplemente. No un afecto formal, superficial, no un afecto profundo, que la gente lo puede percibir en nuestra vida. En segundo lugar, sacrificio. Dice el apóstol Pablo en este capítulo 3, también en el verso 1, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y luego dice el verso 2, la primera parte, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Jesucristo. O sea, ese afecto inspirado por el amor de Dios, motivado por ese amor que dice la Biblia en Romanos, que ha sido derramado en nuestros corazones, al percibir cuánto Dios nos ama y cómo Él nos pide que de la misma manera tomemos la decisión de amar a otros, porque recuerde, el amor es ante todo una decisión. Dios tomó la decisión de amarnos, indudablemente que puedan haber o no envueltos emociones y sentimientos,
Pero repito, ante todo es una decisión. Dios decidió amarnos sin que hubiera en nosotros algo que motivara ese amor. Y al nosotros conocerlo, al nosotros experimentarlo a través de la salvación, estamos capacitados para reflejar ese mismo amor a otros. Y donde existe ese amor habrá afecto genuino. Y donde habrá ese afecto genuino, entonces estará la voluntad dispuesta al sacrificio. Un sacrificio voluntario. Un sacrificio que nace, como ya dije, del afecto auténtico, del amor verdadero. El amor se entrega a aquel que ama. El compromiso desinteresado por satisfacer las necesidades de los demás es la medida del amor verdadero por los demás. Y como dije, un compromiso desinteresado. Si usted se acerca a alguien con motivaciones egoístas, intentando ver de qué manera se puede beneficiar de esa relación, entonces no está haciendo un sacrificio. El Señor dice que debemos ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Aquellos voluntarios que se ofrecen solamente cuando saben que hay un beneficio o una ganancia, son de desconfiar. Aquí Pablo no esperaba nada y su sacrificio era auténtico porque estaba basado en el amor auténtico que sentía por ellos. Fue ejemplo de esa realidad. Fíjense que dijo que consideró quedarse solo en Atenas y enviar de vuelta a Tesalónica a su hijo espiritual Timoteo. Fíjense que él dice, acordamos. Yo no sé si usted percibe algo en esto. El apóstol está usando el plural, pero el contexto deja bien claro que él se estaba refiriendo a su propia persona. Me llama la atención poderosamente que el apóstol Pablo en sus cartas parece tener una especie de aversión a usar el pronombre yo, como si al usarlo estuviera cometiendo una infracción a su humildad. Por eso es que él emplea la palabra acordamos, pero el que se estaba sacrificando era él. Si nos ubicamos en el contexto de esta historia, Pablo fue a Atenas sin Timoteo y Silas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, aparece esta historia. Pero después ellos se le unen allí, en el verso 15 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Y tras un periodo indeterminado, Pablo envía a Timoteo de nuevo a Tesalónica. Hechos 18, verso 5 nos cuenta al respecto. Lo envió allí para que determinara la situación de lo que estaba sucediendo. Y al parecer envió a Silas a otra parte de Macedonia. Tal vez fue a Filipo. Y así las cosas, por segunda vez, Pablo dice que se quedó solo en Atenas. El verbo traducido, quedarnos solos, significa abandonado u olvidado. O sea, para él eran tan importantes sus hermanos de Tesalónica que estuvo dispuesto a quedarse prácticamente abandonado y olvidado en beneficio de ellos. Repito, quedarnos solos significa abandonado y olvidado, y esta expresión se usaba en contextos seculares para cuando uno se separaba de un ser querido por la muerte. Fíjense la fuerza de estos términos. Esto expresa cuán seriamente la separación de Pablo de sus hermanos había afectado su vida y había estado dispuesto a llevarle al sacrificio. Esa clase de sacrificio de Pablo indica otra vez cuán preocupado estaba por ellos. Por causa de ellos envía con alegría a su amigo más querido y compañero de misión, Timoteo. O sea, el afecto de Pablo era auténtico. El afecto de Pablo lo llevó al sacrificio.
Le costó. Un amor que no es capaz de pagar el precio es de dudar. La relación que sostenía con estos hermanos era tan importante que estuvo dispuesto a afectarse él en beneficio de ellos. Estuvo dispuesto a sacrificar. Y las apelaciones cálidas y positivas de Pablo a Timoteo demuestran cuán cercana era la relación de estos hombres. Cuán especial era este joven discípulo para su maestro. Primero, Pablo lo llama hermano. Algo muy cierto para Timoteo como un creyente en la gracia de Dios o por la gracia de Dios. Segundo, se refiere a él no solo en su relación con él, sino en su relación con Dios. Lo llama servidor de Dios y colaborador nuestro. Timoteo, como Pablo, también era un proclamador fiel del Evangelio de Jesucristo. Pablo no estaba mandando a cualquiera. Él no estaba tratando de hacer algo para salir de la situación rápidamente. Él envió a su mejor discípulo, digamos, a alguien que llevaría fielmente la palabra y que no se desviaría ni un centímetro de la verdad de Dios. El Evangelio de Cristo es el Evangelio de Cristo porque Dios lo entregó por medio de Cristo. El corazón mismo del Evangelio es Jesucristo. Pablo dio la descripción de su noble y amado Timoteo para enfatizar cuán especial era y dar una idea del sacrificio que estaba haciendo al enviar a Timoteo. Y esto es una revelación, es una descripción del amor de Pablo por sus hermanos. Para él enviar a Timoteo era un sacrificio. Actitudes que impactan. Primero, afecto. El afecto auténtico que nace del amor. Segundo, el sacrificio. Un sacrificio verdadero. Y en tercer lugar, compasión. Miren lo que dice el verso 2. También, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y luego dice en el verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Bueno, la compasión no puede faltar en esas actitudes que impactan. Sobre todo cuando hoy lo que más abunda no es precisamente la compasión. Hay un sustituto barato que muchas veces ocupa su lugar y se llama la lástima. Es simplemente ver la necesidad y, como hizo el sacerdote y el levita, pasar de largo. Hay mucha gente que se conduele de los problemas de otros. Simplemente dicen, pobrecito, pobrecita, pero no hay nada más. La compasión es diferente. El judío que pasaba en aquel camino de Jericó a Samaria la mostró muy bien. Se detuvo, se involucró. La compasión nacida del amor motivó a Pablo a enviar a Timoteo de regreso a Tesalónica. Y dice que lo hizo para confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe. Ahora aquí la fe de la que habla no es la que se menciona en Judas capítulo 3. No se trata de ese cuerpo de verdades del Evangelio, sino la creencia en este de los tesalonicenses. O sea, la respuesta de confianza de ellos en la verdad que se les había enseñado. La labor de Timoteo era, antes que nada, confirmar a los tesalonicenses.
¿Qué significa confirmar? Bueno, confirmar a alguien es apoyar, es apuntalar algo con la intención de instituirlo, es afirmar algo. La fe fuerte es el resultado de conocer todo lo que Dios ha revelado y tener un fundamento firme en la sana doctrina. La fe no puede ser fuerte sin el conocimiento y el entendimiento de la verdad. En otras palabras, no puede haber una fe auténtica si la verdad de Dios no ha sido expuesta con fidelidad. Hoy en día la gente suele usar mucho la palabra fe y de hecho repiten una y otra vez: cuán grande fe tengo. La fe es importante, pero más importante que la fe, a la luz de la Biblia, es en quién descansa esa fe. Y nosotros sabemos que la fe auténtica es aquella que nace de haber conocido la verdad del Evangelio. Es aquella que se mantiene y persiste descansando en las verdades de Dios. La fe no puede ser fuerte si no se ha alimentado con la verdad. Hay mucha gente que lo que recibe hoy es una imitación de la verdad y suelen creer que su fe es auténtica. Segundo, fue a exhortarlos, lo cual quiere decir ir al lado de alguien para motivarle a vivir lo que cree. La tarea de Timoteo era hacer sólido e inquebrantable el fundamento de la fe de los tesalonicenses, de modo que ellos tuvieran la confianza para aplicar la verdad. El apóstol sabía que enfrentaban y que podían inquietarse por ciertas tribulaciones, presión, sufrimiento como prueba de la fe, algo que siempre vamos a experimentar los hijos de Dios. No podemos esperar que la senda de la obediencia, la senda de la fe, sea una senda cómoda. Pablo no quería que nadie alejara a sus hermanos de Tesalónica de la verdad, porque se habían hecho vulnerables a la persecución y el sufrimiento. Y una persona, humanamente, nunca es más frágil que cuando está en medio del dolor. Y a los cristianos nos sucede lo mismo. Las adversidades pueden hacernos tambalear, debilitar. La autenticidad de nuestra fe es puesta a prueba como nunca antes en medio de la adversidad. El apóstol le recordó que todos los creyentes, todos, eso te incluye a ti, me incluye a mí, debemos esperar sufrimiento, tribulaciones, persecuciones. Todos están puestos para tales dificultades temporales. Pablo exhortó a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, hay algunos que les va de maravilla en este mundo. Son populares. Todo lo que reciben son sonrisas, abrazos, palmaditas en las espaldas. Eso es preocupante. Cuando eres tan popular es porque en algún punto del camino has dejado, como dice la Biblia, de vivir piadosamente. ¿Por qué? Porque aquel que toma en serio el llamado de Dios y decide vivir su fe de una manera verdadera, no va a ser aceptado por el mundo. El Señor lo dijo: el mundo ama lo suyo. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Dice también en Juan capítulo 16, verso 33, las palabras del Señor. Juan 16, 33. Leemos lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz que tenemos no depende de ninguna circunstancia. La paz que tenemos depende de la persona de Jesucristo, de nuestra relación con Él.
Y ahora les dice, en el mundo tendréis aflicción. Él no dice tal vez tengan, es probable. Él dice van a tener. Pero confíen, yo he vencido al mundo. En la carta a Santiago, en el capítulo 2, capítulo 1, verso del 2 al 4, dice la Biblia, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Aquí hay otra vez seguridad de que va a suceder. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las tribulaciones formarán parte de nuestra vida cristiana. El Señor también dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, verso 11 y verso 12, dice la Biblia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Primero vamos a experimentar tribulaciones de vivir en un mundo en pecado. Enfermedades, muertes, llanto. A veces suceden cosas que no entendemos y por mucho que intentemos de este lado comprender, no podemos comprenderla. Por eso nos hace falta la fe. Como la historia que todos, quizás algunos de ustedes pudieron ver allí, que compartí en Facebook, de esta pareja de jóvenes llenos de vida, que un domingo en la mañana iban hacia su iglesia en Tennessee. Ella era maestra de la escuela dominical y él también servía allí en la iglesia. Iban. Y un auto los impactó por atrás. Cuando se detuvieron, el conductor se bajó con un arma y los secuestró a los dos. Los llevó al banco, les sacó todo el dinero, luego le disparó a él delante de su esposa 4 tiros. Quiso después violarla a ella, estando embarazada. Bueno, al final el tipejo se suicidó. Cuando uno lee estas cosas o uno escucha estas noticias, indudablemente se queda perplejo. Y las preguntas vienen. ¿Qué pasó esa mañana? ¿Dónde estaba Dios? En el mismo lugar que siempre ha estado. ¿Fue un accidente? ¿Se distrajo el Señor? En ninguna manera. El vivir en este mundo muchas veces nos lleva a estar envueltos en conflictos de ese tipo. Y le sucede a la gente que no cree en Dios y le sucede a aquellos que creemos en Dios. Por eso es que tantas veces he dicho, no espere que Dios le dé una garantía de que usted no se va a enfermar. No va a contagiarse con un virus, que un día no va a tener un accidente. Cuando se levanta en la mañana y ora y le pide a Dios que le ayude a regresar a su casa, y muchas veces lo hace, no significa que Dios siempre tenga que hacerlo. Ahora, si un día no puede regresar, fue que Dios se olvidó. Ahí es donde está la fe. Dios es soberano. Y la gran confianza que tenemos los cristianos no es que vamos a enfrentar pruebas o que no vamos a enfrentar pruebas, sino que cuando lleguen, Él estará con nosotros. Después tuve la oportunidad de ver parte del funeral de este joven que fue asesinado y vi también a su esposa hablar. Solo alguien que ha conocido a Jesucristo de verdad puede en medio del dolor dar semejante testimonio. Cuando uno mira estas cosas, uno dice, bueno, la gente incrédula se pregunta, ¿y Dios? ¿Tu Dios no te pudo salvar?
Como le decían al Señor en la cruz, si eres hijo de Dios, desciende ahora. Y Él no lo hizo, porque tenía que morir. Ahora, esos mismos que se preguntan, ¿dónde estaba Dios esa mañana? Son los que después quedan impactados al ver que a pesar de lo que les ocurrió, no se rebelaron contra Dios y siguen creyendo que Dios es bueno. El gran problema es que muchos que dicen creer en Dios no acaban de entender que aquí solo estamos de paso. Pablo quería fortalecer a sus hermanos en medio de las tribulaciones, que estuvieran firmes, porque habrán tribulaciones en consecuencia de vivir en un mundo caído, pero también habrá tribulaciones por ser fiel a Jesucristo. No vas a ser popular, te van a rechazar, te van a perseguir, vamos a ser perseguidos. Todavía no lo hemos visto en una expresión grande, pero ahí está, latente. Una sociedad que cada día se mueve más en dirección contraria a donde Dios está. Una nación que cada día se aleja más de los principios y valores cristianos. Una nación donde la mayoría de la juventud hoy tiene conceptos pero que muy diferentes a lo que dice la Biblia. Eso no es algo que ha pasado de la noche a la mañana. Ha sido el resultado de un proceso de deterioro espiritual que el diablo ha iniciado por medio de ideologías y filosofías humanas que han sido impactados con ellas en las universidades, en las escuelas. Si Jesucristo no viene pronto, yo creo que va a venir muy pronto. Si nos demoramos un poco más, y cuando esas personas que hoy viven de espaldas a Dios tengan el control y el poder de este país, ¿qué piensa usted que va a pasar con nosotros? Fíjense que Pablo les dijo a ellos, les aseguró, les recordó, estando con ellos, y les predijo que iban a pasar por tribulaciones. Nunca el Señor engañó a sus discípulos. Jamás le vendió una mentira. Una y otra vez la gente le seguía porque veían los milagros que hacía, y de pronto el Señor se volvía e intentaba intencionalmente desanimarlos. No, Él no se volvía y les pasaba la mano. No, el Señor no era diplomático. Muchas veces le decía, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Saben por qué hacía eso? Porque quería tener con Él gente auténtica, nacida de nuevo, de verdad, que estuvieran dispuestas a pagar el precio. Por eso el Evangelio no se puede diluir. Por eso es mi responsabilidad y la de todo predicador hablarle la verdad a la gente, hablársela en amor, pero hay que decirle la verdad a la gente. No se les puede engañar, es demasiado lo que está en juego. Y cuando alguien viene a Jesucristo, le puede decir, Él va a perdonar tus pecados, va a cambiar tu vida, te va a dar la esperanza del cielo, vale la pena ser cristiano, pero no esperes una vida cómoda, porque si en algún punto llegas a vivir de esa manera, en algo estás fallando. Pero qué bueno saber que en medio de las tribulaciones también hay protección. Y esa es una actitud, la actitud número 4, que impacta, que Pablo manifestó con sus hermanos. Cuando hay afecto auténtico, estaremos dispuestos al sacrificio. Cuando hay sacrificio, habrá compasión. Y donde hay compasión, habrá interés en la vida de otras personas por protegerles. Usted como padre no puede ver a su hijo hundirse
en la perdición, tomar un mal camino y permanecer indiferente. Porque el amor verdadero se niega a dar la espalda, a cerrar los ojos. Miren el verso 5. Allí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, donde estamos reflexionando, dice el verso 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que se os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba preocupado porque el diablo hiciera su obra en ellos y de alguna manera los apartara de su relación con Dios. Aquí encontramos el mismo concepto del mensaje anterior. El diablo está haciendo su obra. Pablo había dicho que trató de estorbar su viaje y ahora está hablando de que el tentador intenta tentar, intenta dañar. Una y otra vez encontramos una advertencia acerca del enemigo que enfrentamos. Un enemigo decidido a hacer el mayor daño posible. El tentador. La preocupación constante de Pablo por las iglesias bajo su cuidado, por ejemplo, lo expresó a la iglesia de Éfeso. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso 29 y 30, dijo lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. De afuera, enemigos, pero también enemigos de adentro. Verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Pablo estaba preocupado por la vida espiritual de sus hermanos. El temor era que el tentador, Satanás, hubiera o pudiera alcanzar éxito entre ellos para que rechazaran el evangelio de la verdad. Tenemos que estar conscientes de esta realidad, porque vemos su obra, la vemos en la apatía espiritual de muchos creyentes, que hoy cuando hacemos un esfuerzo para que para que oigan la palabra, para que adoremos a Dios, hay cristianos que están haciendo todo tipo de cosas que demuestran cuán importantes son para ellos. Cuando vemos creyentes que son incapaces de abrir sus Biblias para leerlas y mucho menos orar, muchos que esta época de crisis lo que los ha hecho endurecerse, abandonar prácticamente su relación con Dios porque de lo único que dependían eran de reuniones en el templo. Eran incapaces de mantenerse persistiendo en su fe. Vemos a aquellos que comienzan y se quedan a lo largo del camino. Vemos a aquellos que supuestamente militan y terminan enredándose en negocios y cosas donde Jesucristo desapareció. ¿Podrá haber alguna excusa para eso? Miren, el diablo usa 3 estrategias básicas para lograr su objetivo. Su primer asalto es evitar que las personas crean. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, leemos lo que dice la Biblia: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. El diablo mantiene a mucha gente ciega para que no puedan ver, impidiendo que alguien se entregue al Señor. Por eso tenemos que orar, hermanos, clamar fuerte por la salvación de las almas. Ese es el primer asalto. Si este primer asalto no funciona, vuelve al ataque por segunda vez. Y es tratar de destruir ese interés inicial que mucha gente suele mantener en el evangelio y de pronto desaparece. Y que algunos dicen, eso fue que no se les cuidó espiritualmente. Eso fue que no se les discipuló. Eso fue que, hermanos, la Biblia dice cuál es la razón. Y no son nuestras opiniones.
una semilla que cae en buena tierra dará fruto. Y el diablo no podrá impedirlo. Pero aquí sí. Mateo capítulo 13, verso 20 y 21. Miren lo que dice la palabra del Señor. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y en algunos lugares este gozo, que no tiene nada que ver con el gozo de la salvación, aunque se emplee esa traducción, pero es una alegría superficial, algo que es producto de las emociones del momento. Dice la Biblia, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, que luego tropieza. No había raíz, no había nada. Por eso no debemos nosotros persistir tanto en arrancarle a alguien una declaración de fe cuando no está preparado. No podemos manipular las emociones de la gente. La salvación es una obra de Dios. Yo no estoy diciendo que no prediquemos e invitemos a la gente a venir a Cristo. Hay que darles la oportunidad. Pero esa majadería en la que caen algunos machacando y machacando, que lo único que le falta es tomar a alguien por el cuello y levantarlo, y algunos que están junto a él le ayudan porque entonces comienzan a empujarlo. El pastor está haciendo una invitación. O lo pellizcan, párate. ¡No! ¿De qué sirve que luego que se pare y luego que se vaya? El diablo intenta que la gente no crea y cuando ve que no pueden creer o que están mostrando cierto interés, hace que ese interés desaparezca. Y por último, si él no puede detener la aceptación del evangelio, entonces hará que aquellos que han creído se debiliten. Miren lo que dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy vemos algunas personas que se han extraviado de su sincera fidelidad a Cristo, porque no han perseverado, porque han dejado su primer amor, porque apenas oran y menos leen la Biblia, porque no le hablan a nadie de Jesucristo, porque la mayoría de su tiempo están ocupados en cosas que no tienen nada que ver para Dios. Y entonces el tiempo de leer la Biblia lo dedican a ver noticieros, a leer, a ver programas de televisión, a alimentarse de noticias envenenadas en internet. Por eso no es de extrañar que hayan personas que han caído hoy en el pánico. Yo no tengo que conocer tu situación, pero Dios sí la conoce. Y la evaluación que tenemos que hacernos es personal. Cada uno, ¿cómo está mi relación con Dios? A Pablo le preocupaba que el trabajo que había hecho entre estos hermanos fuera en vano. Y por eso manifestó esta actitud de protección hacia ellos. Actitud número 5, deleite. Dice la palabra en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, donde hemos estado reflexionando, ahora en el verso del 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Verso 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en la fe. Aquí expresa un deseo genuino o un deleite auténtico en haber recibido buenas noticias sobre sus hermanos. Pablo se gozaba con los que se gozan. Pablo se alegraba auténticamente de que sus hermanos estuvieran bien con el Señor. Y esa debe ser una actitud que forme parte de nuestra vida.
Sí, podemos gozarnos cuando un hermano se compra una casa. Felicitar a alguien que puede comprarse un buen auto, le dan un buen trabajo. Pero el mayor deleite, el auténtico deleite, es cuando vemos que alguien crece en su relación con Dios, que espiritualmente se agiganta. Pero muchas veces nuestros ojos están más en el aquí, en el ahora, que en los valores eternos. Y estamos muchas veces más dispuestos a deleitarnos porque a alguien le va bien materialmente que lo que estamos porque a alguien le va bien espiritualmente. El deleite del que hablo aquí es un deleite por el crecimiento, un deleite por la prosperidad espiritual. Actitud número 6, gratitud, verso 9. Dice la palabra del Señor, por lo cual, dice allí, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Dar gracias por otros. El apóstol reconocía que su gratitud por los tesalonicenses debía ir sobre todo a Dios, porque ellos eran recipientes del Evangelio y sus vidas no eran más que el resultado de la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Por eso él pregunta retóricamente, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Pablo estaba en deuda con Dios por todo el gozo que le había producido el informe de Timoteo, y se dio cuenta que no tenía manera de expresar su agradecimiento adecuadamente. Pero daba gracias por la obra que Dios estaba haciendo en sus hermanos. Tú y yo somos trofeos de la gracia divina. Somos el resultado de la obra que Dios hace en seres pecadores e imperfectos. Y a menos que no hayamos conocido a Jesucristo, Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Dios nos está moviendo de una vida imperfecta y llena de errores hacia una vida que se conforme a su carácter. ¿Y hasta cuándo lo hará? Bueno, mientras estemos en esta tierra. Necesitamos agradecer a Dios por lo que Él hace en la vida de otras personas y dar gracias por esas personas. Cuando lo hacemos auténticamente, esa será una actitud que va a impactar. Muchas veces nos enfocamos en los defectos y todos tenemos. Todos tenemos. Dice Santiago que si alguno no ofende en palabra, varón es perfecto. ¿Y quién no ofende en palabra? ¿Y quién no ha arrastrado con esa condición una y otra vez, peleando sus batallas todos los días? Necesitamos aprender a ser agradecidos. Y la última actitud que encontramos aquí está en el verso 10. Dice, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Es la intercesión. No es alguien que le dice a otro, voy a orar por ti, y después no lo hace. Este hombre oraba por sus hermanos. Y saber que hay alguien que ora por ti te va a impactar profundamente. Y saber que lo está haciendo de verdad, aún más será el impacto. Dice la Biblia que Pablo oraba de noche y de día. Miren, cuando la Biblia usa ciertas palabras, no las pone por gusto. Cumplen una función. Dice que lo hacía con gran insistencia. ¿Y cuál era su prioridad? Poder ver el rostro de sus hermanos. Ver el rostro de alguien, acuérdense, era tener una relación con esa persona. Era poderle ver y compartir. En la Biblia eso es lo que significaba. Y Pablo quería verles a estos hermanos y contribuir una vez más, ¿en qué? En lo que le faltaba en la fe. Oramos unos por otros.
¿O somos de aquellos que solamente queremos que los demás oren por nosotros? ¿Es usted el tipo de hermano que tiene esa disposición, la misma disposición que tiene para llamar, para que oren por usted? Porque tiene un problema, porque está enfermo, está luchando una batalla. Sin embargo, tiene esa misma disposición para volver a llamar y decir, por favor, ¿tiene algún motivo de oración? ¿Hay algo por lo que pueda orar? Vaya, si alguien me hace esto a mí, yo me desmayo. No, ¿qué quiero decir con esto? Que se ve muy pocas veces. Y más los que estamos en el ministerio. A veces sobran las listas de oración, de peticiones. Los pastores tenemos la responsabilidad de orar por las ovejas. Y los hermanos tenemos la responsabilidad de orar unos por otros. Pero es interceder unos por otros. Por eso cuando alguien te dice, tengo esta necesidad, e inmediatamente te dice, ¿hay algo por lo que pueda orar? ¿Hay alguien por quien pueda orar? Pero honestamente, hermano, eso sucede muy pocas veces. Por eso cuando alguien lo hace es una actitud que impacta. ¡Wow! Saber que cuando estoy en medio de un problema hay alguien que ora por mí. En nuestra iglesia los tenemos. Sí, aquí hay hermanos que oran auténticamente por otros. Que cuando te dicen estoy orando por ti, lo hacen de verdad. Pero tenemos que revisar nuestras vidas de manera individual y ver si el mismo interés que reclamamos que otros tengan con nosotros, somos capaces de tener por otros. Un día el Señor nos va a pedir cuenta. Si somos el tipo de persona mentirosa que le dice a alguien voy a orar por ti y esa persona está descansando en que tú vas a orar y no lo haces, Dios te pedirá cuenta. ¿O es que acaso no hemos entendido de qué se trata esto? Se trata de Dios y Él lo ve todo. Él conoce lo que hacemos y por qué lo hacemos y no importa el lugar donde lo hagamos. Hoy como nunca antes el pueblo de Dios necesita orar unos por otros. Esta es una cualidad que necesitamos desesperadamente rescatar y hacerla parte de nuestra relación con Dios todos los días. ¿Saben por qué? Porque no hay otra manera a través de la cual podamos prevalecer. El tentador quiere destruir nuestra relación con Dios. Y de la única manera que podemos salir adelante es orando, hermanos, unos por otros. Escúcheme bien, usted no es el único que tiene problemas. Usted no es el único que se enferma en la iglesia. Usted no es el único que atraviesa por tribulaciones. Hay hermanos que muchas veces no lo dicen y también tienen necesidades espirituales. Y también necesitan oraciones. Hay hermanos que no tienen la bendición que usted tiene esta mañana de poder estar mirando este culto por internet. Y necesitan nuestras oraciones. Necesitamos orar unos por otros y orar de verdad. ¿Queremos dejar una huella en este mundo? Aquí hay un ejemplo, hermanos. No podemos mirarnos unos a otros. No es mirar y decir qué bien le pega ese mensaje a fulano. No, me pega a mí, te pega a ti, nos pega a todos. Es sencillamente mirar la palabra y decir, Señor, ayúdame a implementar tus verdades. Que los pocos años que yo viva en este mundo pueda dejar una huella profunda en las personas con las que voy a vivir. Y si queremos impactar de verdad y si queremos que cuando llegue la hora final o cuando ya nos hayamos ido, queremos que la gente que va a estar en nuestro funeral esté allí porque quiere estar, esté allí de manera auténtica. Y cuando nos recuerden agradecidos por nuestra vida, necesitamos imitar a Jesucristo. Pablo fue un hombre que pudo implementar esto. ¿Saben por qué? Porque él imitó el ejemplo de Jesús. Y aquí no estamos hablando de imitar a un hombre, estamos hablando de imitar a nuestro Dios.
Fue una actitud la que hizo que el Señor dejara los cielos y viniera a esta tierra. Él eligió ser uno con nosotros. Él eligió morir en la cruz por ti y por mí. Se humilló, se despojó, enfrentó la muerte y muerte de cruz. ¿Vamos nosotros a evaluar nuestra vida? Necesitamos tomar decisiones como hijos de Dios. Quiero terminar solo contándole brevemente una ilustración basada en un hecho real, y es la historia de la vida del doctor Ben Carson, un famoso neurocirujano de los Estados Unidos. Él corrió para la presidencia hace unos años y ahora trabaja en el gobierno del presidente actual. El doctor Ben Carson cuenta una historia que me impactó profundamente mientras la leía, y es acerca de cuando se le pidió participar en una riesgosa cirugía de 2 siamesas iraníes, ya adultas, de 29 años. Estas 2 hermanas gemelas siamesas estaban unidas por su cabeza. Ambas lograron avanzar durante su vida, que se hicieron abogadas, pero llegó un punto en que decidieron que querían separarse y comenzaron a hacer investigaciones y a conocer médicos y doctores. Bueno, se formó un team de médicos, de alrededor de 30 médicos, que después de haber conversado con ellas una y otra vez y hablarle los riesgos que iban a enfrentar, que llegaron a decirle, hay 50 de posibilidad de que salga bien y un 50 de que salga mal. El riesgo es altísimo. Ellos decidieron invitar al doctor Ben Carson a formar parte del equipo. Ya el doctor Carson había hecho varias cirugías de este tipo con éxito. Y cuando lo invitaron y conoció a estas hermanas, dice que le impactó profundamente la resolución que tenían de operarse. Dice que conversó con ellas con el corazón abierto y les dijo, esto es demasiado riesgoso. Si yo les pudiera dar un consejo, es que no lo hagan. Y ellas le dijeron, nosotros estamos decididas a seguir adelante. No queremos seguir viviendo así. Si hay una posibilidad, queremos explorarla. Bueno, el doctor, cuando escuchó esto, dice que él fue a su casa, comenzó a orar y que estaba decidido a no hacerlo. De hecho, esa noche, mientras estaba orando, un colega le visitó en su casa y le dijo, Carson, ¿estás consciente de que si esto sale mal, tu reputación como médico se va a afectar? Y entonces él dijo, estoy consciente. Pero después que se quedó pensando, reflexionó en esta idea. Él dijo, aquí no se trata de mi reputación como médico. Aquí se trata de estas 2 mujeres y de sus vidas. Y si ellas están decididas a correr este riesgo, ese es el mayor riesgo, no el mío. Dice que después de haber estado orando, no quedó tranquilo con la decisión de no participar de la cirugía. Inmediatamente dice que el Señor trajo a su mente la idea de que si él se negaba a participar, estaba privando a estas 2 hermanas y a los médicos de la experiencia que él había tenido en este campo. Dice, asumí que debía participar descansando en que tenía que asumir mi actitud como cristiano. Que Dios me había dado esos dones y esos talentos para usarlos intentando remediar el dolor humano. Y dice él que haciendo ese análisis y asumiendo su actitud como cristiano, participó en la cirugía. Esto sucedió en el año 2003. Si alguno conoce la historia, sabrá que estas 2 hermanas murieron en la operación. Sin embargo, dice el doctor Carson, no me arrepiento de haber ayudado en esa cirugía, aunque las cosas al final
no hayan salido como esperamos. Hermanos, creo que cada uno de nosotros tiene que preguntarse muchas veces en su vida, ¿estoy actuando como un cristiano? Ante esta responsabilidad que hoy ponen delante de mí, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Dios en mi lugar? Si nos respondemos esa pregunta, podemos estar seguros de que Dios nos va a guiar a glorificar su nombre. Que el Señor nos bendiga.